Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la videoconferencia del día de hoy. El tema a tratar: puntos críticos, valores extremos. Bien, confírmeme por favor si se escucha correctamente el audio. Yo. Ok. Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar la videoconferencia. Bien, déjenme compartir el documento. Bien, ¿logran ver la aplicación? Muy bien. Optimización de funciones de una variable. Bien. Vemos una imagen la cual nos muestra la producción de una bebida, ¿no? Como en todo producción, bueno, siempre tenemos algo que hacer, es optimizar. La palabra optimizar significa mejorar. Por ejemplo, puede ser maximizar nuestras utilidades, minimizar nuestros costos, maximizar nuestros ingresos, maximizar la producción, ¿no? Obtener el máximo beneficio. Bien, en este caso, bueno, tenemos el siguiente modelo como problema de motivación. El costo de producir Q unidades de un producto está dado por la función C con regla de correspondencia 6000 más 12Q más 0.2Q cuadrado. Si el precio unitario cuando se venden Q unidades es dado por la ecuación P igual 800 menos 1,5 Q dólares, que vendría a ser la demanda del producto, encuentre la cantidad que maximiza las utilidades. Bien, ¿qué esperamos para esta sesión? Bueno, los logros que esperamos para esta videoconferencia es calcular los puntos críticos, determinar los posibles valores que maximizan o minimizan una función. Calcula y justifica los valores que minimizan una función. Bien, entonces para lograr estos objetivos vamos a definir lo que es puntos críticos. Bien, veamos. ¿A qué le vamos a llamar punto crítico? Bueno, supongamos que tenemos una función g, ¿no? Una función continua en x igual a a. Si la derivada en este punto vale como 0, o la derivada en x igual a no existe, entonces nosotros decimos que x igual a es un valor crítico o punto crítico. O sea, un valor crítico va a ser aquel punto o aquel valor donde la derivada vale 0. Veamos un ejemplo de aplicación. Acá tenemos una función, por ejemplo, gx igual x cubo menos 12x más 10. Determine si x igual a 1 es un valor crítico. O sea, nos indican que determinemos si x es igual a 1 un valor crítico. Bueno, para que sea un valor crítico, entonces debería cumplirse que la derivada de g evaluado en 1 es igual a 0. Entonces, veamos si eso ocurre. Entonces diremos, hallando la derivada de g. Bien, entonces, a ver muchachos, ¿cuál es la derivada de g?
Muy bien, muy bien, chicos. 3x al cuadrado menos 12. Correcto. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ¿no? Menos la derivada de 12x es 2. Y la derivada de 10, por ser constante, es 0. Bien, entonces ahora vamos, como nos piden que determinemos si es un valor crítico, simplemente evaluamos, ¿no?, g' en 1. Y bueno, al evaluar, reemplazamos el valor de x, ¿no?, por 1. Y esto resulta siendo 3 menos 12 igual a menos 9. Entonces, como no salió 0, porque para que sea un valor crítico, la derivada tiene que ser 0, ¿no?, para que x igual a sea un valor crítico. O sea, x igual a 1 no es un valor crítico porque su derivada no salió 0. Entonces decimos nosotros que x igual a 1 no es un valor crítico. Un valor, punto, ¿ya?, crítico. ¿Correcto? Muy bien. A ver, muchachos. Hemos determinado que x igual a 1 no es un valor crítico. Ahora yo les pregunto, para la misma función x igual a menos 2, ¿será un valor crítico? A ver, muchachos, si lo reemplazan, a ver qué les salió. Muy bien, Andrea, muy bien, Caroline, ¿no? Sí es valor crítico, ¿no? Porque cuando lo reemplazamos, x igual a menos 2, sí sale 0, ¿correcto? Entonces, reemplazando la derivada en menos 2, entonces tenemos 3 por menos 2 elevado al cuadrado menos 2, ¿no es cierto? Y esto me sale 12 menos 12, y esto es igual a 0. Entonces, aquí decimos que x igual a menos 2 sí es un valor crítico. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Entonces, ya sabemos que es un valor crítico. Un valor crítico es aquel valor donde la derivada vale 0, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo obtenemos los valores críticos? Entonces, esta es la pregunta que debemos determinarnos, ¿no? ¿Cómo obtener los valores críticos? Muy bien. Para obtener los valores críticos, lo que vamos a hacer, o lo que se hace, es encontrar las soluciones o la solución de la ecuación, en este caso, g' en x igual a 0. Entonces, resolviendo esta ecuación, se encuentran los valores críticos de la función dada. Por ejemplo, en la función anterior nos dimos, y vamos a repetir esa función como modelo, voy a copiarlo,
encontrar, ahora vamos a pedir encontrar los valores críticos de la función g de x. Bueno, ya habíamos derivado, entonces decimos derivando, ¿no? Ya lo habíamos hecho, g' en x era 3x al cuadrado menos 12. Entonces, ahora decimos, resolvemos 3x al cuadrado menos 12 igual a 0. O sea, lo igualamos a 0 y se forma la ecuación. Esta ecuación de segundo grado lo podemos resolver por medio de la calculadora o por simple, bueno, despejando el x cuadrado y sacando las raíces, ¿no? Pero es factible resolverlo con la calculadora inmediatamente, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a hacerlo directamente porque esto es bastante sencillo. 3x cuadrado será igual a 12 y aquí sale x cuadrado, ¿no? 3 pasa a dividir, 12 entre 3, 4. Entonces, a ver muchachos, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación x cuadrado igual a 4? ¿Cuál es el x que satisface que x cuadrado es igual a 4? Tengan cuidado, ¿no? En este problema hay dos respuestas, y 2 y menos 2. Muy bien, Andrea. Muy bien, Carolyn, ¿no? Tengan cuidado. 2 y menos 2. Los dos cumplen, ¿no? Los dos números elevados al cuadrado salen 4, ¿no? Todas las cuadráticas siempre tienen dos raíces. Pueden ser diferentes, iguales, ¿no? O no existir. Pero si tienen dos iguales o dos repetidos, ¿ya? Entonces, aquí en este problema, x es igual a 2 y x es igual a menos 2. En antes habíamos comprobado que x igual a 2 era un valor crítico, ¿recuerdan? En el problema, en el ejemplo anterior. Ahora tenemos que aquí también existía otro, x igual a 2. Entonces, esta función g tiene dos valores críticos. Muy bien. Entonces, esa es la manera de obtener los valores críticos de una función, ¿no? Derivando la función y luego igualándolo a 0 para luego resolviendo encontrar los valores de x que hacen que ello se dé. Bien, ahora sí, ya estamos listos con esto para poder, cómo poder encontrar, ¿no?, los valores que hacen que una función sea mínimo o máximo relativo, ¿no? En particular, como vamos a trabajar con los ejemplos cuadráticos, vamos a pedir no solamente el mínimo y el máximo relativo, sino los mínimos y máximos absolutos. Bien, continuemos entonces. Bien, el criterio a utilizar para este problema, estimados muchachos, se llama el criterio de la segunda derivada. Bien, este criterio permite determinar si un valor crítico es un máximo o un mínimo relativo. ¿Y qué dice el criterio de la segunda derivada? Bueno, el criterio de la segunda derivada dice lo siguiente: sea x un valor, x igual a c un valor crítico. Esto significa, recuerden que al ser valor crítico, significa que la derivada del valor en c es igual a 0, ¿correcto? ¿No? Y bueno, asumimos que g es una función con segunda derivada definida, ¿no? En x igual a 0, se tiene segunda derivada. Entonces, van a suceder tres posibles casos, ¿no? Si la segunda derivada evaluada en c sale positiva, entonces la g en c es un mínimo relativo, o sea, es un menor valor. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces g en c va a ser un máximo relativo.
Pero si la segunda derivada en C me sale 0, no podremos concluir nada, simplemente decimos no se puede afirmar nada. ¿Correcto? Entonces, nosotros esperemos siempre que nos salgan pues el primero o el segundo para poder decir algo, ¿no? Algo convincente, algo seguro. Bien, entonces vamos a aplicar este criterio al siguiente problema. ¿Correcto? Bien, aquí está el problema. Bien, vamos a resolver primero el tema. Bien, acá nos dan el costo de producir Q unidades, ¿no? Y también nos dan la ecuación de la demanda. Nos dicen que P es el precio unitario, ¿no? Y Q es las cantidades en unidades que se venden, ¿no? Entonces, aquí tenemos la función de demanda. Como nos piden la utilidad se define como, a ver muchachos, ¿cómo se define la utilidad? Muy bien, ingresos menos costos, correcto. Y como ya tenemos el costo, pregunta, ¿cuál es la función de ingresos? Muy bien, ¿están de acuerdo con Caroline, muchachos? Que el ingreso es P por Q. Muy bien, entonces, como todos están de acuerdo, indíqueme ahora cuál es la función de ingresos. ¿Cuál sería entonces el resultado de obtener la función de ingreso al multiplicar P por Q? Muy bien Andrea, muy bien Caroline. Muchachos, ¿están de acuerdo, no es cierto? Acá tenemos el ingreso definido, ¿no? Han multiplicado el precio por la cantidad, ¿cierto? Pues acá tenemos que la utilidad es igual al ingreso menos el costo. Hallando los ingresos, entonces aquí entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos precio, cantidad, ingreso, ¿no? Que es igual a P por Q, ¿cierto? Entonces, el precio nos han dicho que es 800 menos 1,5 Q. La cantidad la mantenemos y luego multiplicamos ambos porque es el producto de ambos, ¿correcto? Entonces, al multiplicar, tenemos lo siguiente. 800 menos 1,5 Q multiplicado por Q. Entonces, la función de ingresos va a ser igual a 800 Q menos 1,5 Q al cuadrado. Bien, por tanto, ya tenemos nuestra función de utilidad. La utilidad es igual al ingreso, que es todo esto que está aquí, y le restamos el costo y con paréntesis porque no olviden, no recuerden que el menos le cambia del signo a cada término del costo. A cada término del costo, que es esta expresión. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con las operaciones que hagan. ¿Correcto? Bien,
Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos restando estos términos, tendríamos menos 1,5q, ¿no? Vamos a quitarle el signo, vamos a desarrollar esa expresión. Pues acá tendríamos menos 6000, menos 12 veces la cantidad, menos 0,2q al cuadrado. ¿Correcto? Entonces la utilidad, bueno, acá tenemos menos 1,7q al cuadrado. Tenemos más 788q, ¿cierto? Menos 6000. A ver, por favor, confírmenme que está bien operado, muchachos. A ver, ¿está bien operado, muchachos, esta expresión? Muy bien, ¿no? Entonces tenemos nuestra función de utilidades, ¿correcto? Ahora vamos a explicar un poco la geometría de este problema y por qué los puntos críticos resuelven el problema de optimizar la utilidad, o sea, de maximizar la utilidad. Entonces, no, un ratito se va a ir la imagen para cargar la otra, no se preocupen por ello. Bien, aquí tengo nuestra función graficada, menos, a ver, un ratito, vamos a ver, ya lo pueden visualizar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la gráfica que les muestro es la gráfica de la función utilidad que acabamos de encontrar. Aquí está, menos 1, 7x cuadrado, más 7, 8x, menos 6000, ¿correcto? Bien, observen la función utilidad, es una función que va creciendo, llega a un punto el más alto de la zona, pero que también resulta el más alto de todo, ¿no? Y luego desciende nuevamente, ¿no? Hasta que la utilidad en algún momento se hace cero, ¿no? Cuando llega aquí. Entonces, nuestro objetivo es encontrar el punto más alto de esta gráfica, porque en ese punto más alto está la utilidad máxima y está la cantidad que maximiza esa utilidad, porque este eje de aquí representa a la variable independiente, que en este caso es la cantidad, y este eje de aquí representa a la función que han definido, que es la utilidad. Entonces, sobre este eje se marca la utilidad y sobre este eje se marca la cantidad. Entonces, como vemos aquí, la cantidad que maximiza la función más o menos está entre 200 y 250, ¿no? Y la utilidad, pues es más, por lo que vemos aquí, es mucho mayor que 80.000, pero menor que 100.000, ¿no es cierto? Según lo que vemos en esta gráfica. Entonces nosotros tenemos que encontrar la cantidad exacta que maximiza la utilidad y la utilidad máxima si es que nos piden también ello, ¿correcto? Entonces, este punto más alto es lo que debemos encontrar. Que aquí en GeoGebra se le llama, se llama el extremo de la función, ¿no? Para poder determinar, ¿no?, ese punto más alto.
que se ve ahí. ¿Correcto? ¿No? ¿Pueden observar el punto más alto? Ahí está el punto más alto. Entonces, aquí en ese punto, miren, según el GeoGebra nos ha dicho que aproximadamente la cantidad que maximiza la utilidad es 231 y la utilidad máxima 885.315, ¿no? Eso nos está indicando el GeoGebra y eso es lo que tenemos que encontrar algebraicamente. Bien, les pregunto a todos, ¿queda claro qué es lo que queremos encontrar? Bien, ahora, lo único que nos falta acá en este punto es, este punto, el más alto, se busca con los valores críticos. ¿Por qué? Porque como este es un punto alto, si uno puede ver acá, la recta tangente es horizontal. Y al ser horizontal, la pendiente vale 0. Pero recuerden que la pendiente es la derivada. Entonces, justamente por eso es que nosotros buscamos en los valores críticos los valores que maximizan o minimizan la utilidad. ¿Ya? Entonces, es por esa razón. Siempre en los puntos más altos y más bajos donde hay derivada, ¿no? Esa derivada vale siempre 0 porque la recta tangente es horizontal, ¿correcto? Es horizontal, ¿no? Por ejemplo, miren esta recta tangente, ¿no? Esta recta tangente que acabo de encontrarla, ¿no? Es horizontal, ¿se dan cuenta? Entonces, al ser horizontal, la pendiente es 0, o sea, la derivada en este punto es 0. Entonces, es por eso que se buscan las respuestas en los valores críticos. Muy bien, dicho esto, entonces ahora sí tiene sentido por qué nosotros derivamos la función e igualamos a 0, ¿no? Porque estamos buscando justamente mínimos y máximos relativos, ¿no? Listo. Vayamos nuevamente a nuestra aplicación anterior. Bien, ahora sí, muchachos, pregunta, a ver, ¿cuáles son los valores críticos de la función utilidad? A ver, vamos primero a derivar, ¿no es cierto? Pues vamos hallando la derivada de la utilidad. ¿Sí? Entonces, la derivada de la utilidad denotada como U' en Q, bueno, al derivar acá tenemos menos 2 por 1.7, 3,4 Q, más 788, ¿correcto? Esta es nuestra derivada, función derivada. Ahora resolvemos, ¿no?, la derivada igual a 0. Bien, a ver, muchachos, ¿cuánto sale entonces Q aquí? A ver, muchachos, ¿cuánto sale la respuesta? Muy bien, Andrea. 231,76, ¿no? Ese es el valor crítico de la función utilidad. Entonces, al despejar acá,
Obviamente, ¿no? Este lo hacemos pasar al otro lado. Entonces acá tenemos 788 igual a 3,4 Q. Y ahí entonces tenemos que 788 entre 3,4 es igual a Q. Y de ahí Q sale efectivamente 231,76. Entonces, este es el valor crítico. Es X igual, o Q en este problema sería Q, ¿no? Q igual 231,76. Bien, tiene un solo valor crítico, entonces eso es mejor para nosotros porque va a ser no solamente un máximo relativo, sino va a ser un máximo absoluto. Bien, entonces, ahora, ¿qué hemos encontrado hasta ahorita? Bien, algunos podrán confundirse. ¿Creen ustedes que ya hemos encontrado la respuesta o es la posible respuesta? Dicho de otra manera, acabamos de encontrar la posible cantidad que maximiza la utilidad o hemos hallado la cantidad que maximiza la utilidad. Bien, están en lo cierto, Carola y Andrea, ¿no? Es la posible. ¿Por qué? Porque de la geometría podría decir que es cierto que es la que maximiza, pero como muchas veces cuando ustedes resuelven problemas no tienen la geometría, entonces con la derivada lo único que están encontrando es la posible cantidad que maximiza. Entonces, la herramienta que nos va a decir que efectivamente es un máximo relativo es justamente el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a hacer uso de ese criterio. Bien, entonces decimos aquí, hemos encontrado la posible cantidad que maximiza la utilidad. Bien, ahora vamos a determinar que esta cantidad maximiza la utilidad. Bien, diremos entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Usaremos para ello el criterio de la segunda derivada. Bien, el criterio de la segunda derivada requiere que encontremos la segunda derivada, entonces vamos a encontrarla. Aquí tenemos la primera derivada, por lo tanto la segunda derivada se obtiene derivando la anterior, ¿no es cierto? Entonces la segunda derivada en Q, ¿cuánto nos sale? A ver, estimado Omar Ari, ¿cuánto nos sale la segunda derivada? Don Omar Ari, recién entrado. Ay, ya. Muy bien, Omar Ari. Pero, a ver, Ari. Entonces, Ari, ¿qué nos puedes decir ahí? Ahí tienes la primera derivada, la tienes arriba, ¿cierto? La derivada de segundo orden, exacto. ¿Cuál sería su resultado? A ver, Omar.
No te olvides del signo, Omar. Ajá. Ese signo. Ten mucho cuidado con los signos al tomar derivadas, ¿ya? Entonces tenemos menos 3,4, ¿correcto? Muy bien. Entonces, al derivar hemos obtenido acá menos 3,4. Y miren, ya nos salió negativo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como ya salió negativo, tú puedes decir tranquilamente que la segunda derivada en 200,3176, que es nuestro valor crítico, es igual también a menos 3,4 y esto es menor que cero. Entonces, como salió menor que cero, entonces nosotros podemos decir aquí que f, o mejor dicho, la utilidad en 231,76 es un máximo relativo. Y como hay un solo valor crítico, entonces es el máximo absoluto. Entonces, cuando hay un solo valor crítico, estimados alumnos, si es máximo relativo, es el máximo total de toda la función. Y si es un mínimo relativo, también será un mínimo absoluto de toda la función, ¿no? Eso siempre y cuando obtengas un solo valor crítico, ¿ya? Que justamente salen siempre en estos problemas que son polinómicos, ¿no? De segundo grado, ¿no? Que son cuadráticos. Muy bien, entonces, bueno, vamos ahora, ya sabemos entonces cuál es la cantidad, ¿no? Entonces, la cantidad que maximiza, ¿no?, la utilidad es justamente 231,76, ¿no? ¿No? Claro, redondeando, obviamente, diremos pues 231 o 232, ¿no? En enteros, ¿no? ¿Correcto? Y la máxima utilidad es justamente el valor de la utilidad en 200,3176, ¿no? Qué bueno se obtiene reemplazando en la función de utilidad, que la vamos a copiar para encontrar, ¿ya? Vamos a reemplazarlo para obtener resultados. Vamos entonces hacia arriba, aquí está mi función de utilidad, voy a hacer un copy y pega, entonces reemplazamos Q por el valor 231,76, ¿correcto? Aquí está, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ah, ya. Ok, vamos a... Veamos. Entonces, la máxima utilidad es la utilidad en 231,76. Entonces, reemplazamos la utilidad, ¿no?, con Q igual 231,76. Bien, ahora sí procedemos a resolver. Bueno, un simple cálculo que ustedes pueden hacerlo también con la calculadora y que yo también voy a hacer lo mismo. Bien, aquí está mi resultado, ¿no? 85.315, ¿no? Listo, aproximadamente, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esta es la utilidad máxima, 85.315 unidades monetarias. En nuestro caso, no sé si fue soles, a ver, veamos si pusimos unidades. Sí, dólares, ¿no? Todo en dólares, ¿correcto? Dólares. Muy bien. Entonces, chicos, a ver, continuemos con un problema más para ver si hemos entendido el procedimiento.
¿A qué se puede ver el eco? Habría que verlo, bueno, habrá que mandar un mensaje a la plataforma que se escucha eco, ¿correcto? No debería escucharse eco. Muy bien, chicos. Entonces, John Capurro normal dice, entonces, por ahí debe haber algo. Bien, bien, muchachos, a ver, entonces, digamos que esto es un procedimiento. Entonces, si queremos encontrar los mínimos o máximos relativos de una función, entonces, el primer paso, ¿cuál sería entonces para ustedes? A ver, de acuerdo a lo que hemos desarrollado en la teoría, a ver, ¿quién me puede decir entonces, para encontrar el mínimo o máximo relativo, cuál es el primer paso que debemos hacer? Ujú. Correcto, derivar. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? Y una vez el segundo paso ya lo derivas, suponte que ya lo derivaste. Ahora el segundo paso entonces, ¿cuál sería? Con marcar 2t menos 4. El segundo paso es igualar a cero. Igualar a cero la derivada. Ese es el segundo paso. Bien, igualar a cero la derivada. Tercer paso, el tercer paso, ¿cuál sería? No, todavía no, Andrea Flores, porque todavía tú recién has igualado a cero la derivada. ¿Qué está faltando ahí todavía antes de encontrar una derivada o aplicar el criterio de una derivada? Hay un paso previo. Hay que encontrar, a ver, el audio se está filtrando, Natalia, creo. Cierren el audio para que no se filtre. Muy bien. Hallar los valores, exacto. O sea, eso significa resolver, ¿no? Resolver la derivada igual a cero. Para encontrar los valores críticos, ¿no? Esto encuentra los valores críticos. Muy bien. Y luego de ello, entonces el siguiente paso, ¿cuál fue? El criterio de la segunda derivada. Aplicar el criterio de la segunda derivada. Y aquí ya involucra hallar la segunda derivada y reemplazar el punto crítico. ¿Correcto? Entonces, esos son los pasos que hay que seguir siempre en un problema de optimización, ¿no? Bien, entonces, a ver, paso 1 acá. A ver, paso 1. Vamos a ver. A ver, entonces, Pedro Toribio, según el paso 1, entonces, ¿cuánto sería la derivada, ¿no?, de la función n, que es el Producto Bruto Interno de un país? Muy bien, excelente. 2t menos 4. Bueno, acá entonces resolviendo, 2t menos 4 igual a 0. Entonces, el valor crítico sale, ajá,
2. Muy bien, Diana, muy bien, ¿no? Exacto. Entonces, al resolver esa ecuación, tenemos que t es igual a 2. Entonces, el valor crítico es t igual a 2. Bien, entonces ya tenemos nuestro valor crítico, pero recuerden, este valor crítico es la posible solución, ¿eh? Ojo, es la posible solución, ¿no? Entonces, aquí en este problema vamos a pedir lo siguiente. El PBI de cierto país es aproximado por la función. Vamos a pedir encontrar en qué año se produjo el menor PBI, ¿correcto? El menor PBI. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver si este valor crítico me va a dar el año en que se produce el menor PBI, ¿correcto? Veamos. Eh, tenemos que ahora aplicar el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces, ¿cuánto sería la segunda derivada de la función n? Muy bien, 2, exacto, 2. Entonces, eso me indica, ¿no?, que reemplace donde reemplace la segunda derivada, en especial en el punto crítico, también saldrá 2. Y esto salió positivo. Y veamos el criterio. Vamos a retroceder un poco para ver el criterio. Miren lo que dice el criterio de la segunda derivada. A ver, vamos a retroceder para verlo. Acá está el criterio. Si la segunda derivada sale positiva en el punto crítico, entonces G en C es un mínimo relativo. Si sale menor que 0, es máximo relativo. Entonces, a nosotros nos ha salido 2. Y 2 es mayor que 0. Entonces, está en el ítem 1. Entonces, está ocurriendo un mínimo relativo, ¿no? Entonces, la función n en 2 es un mínimo relativo. Eso es lo que está pasando en nuestro problema, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vamos a decir nosotros, la función n en 2 es el menor PBI, ¿correcto? Es el menor PBI por salir positiva la segunda derivada, ¿no? Y ocurre en t igual a 2. Pero t igual a 2, ¿qué año corresponde? A ver, según el enunciado, muchachos, a ver, aquí está el enunciado. T igual a 2, ¿a qué año correspondería? Muy bien, correcto, Pedro, correcto, Andrea, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? El PBI, ¿no?, es dado por esa función t años después de 2010. O sea, que comienza en 0 con t igual a 0, ¿no? T1 2011, T2 2012 y así sucesivamente. Entonces, en las respuestas tienen que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado con el contexto, ¿no? Pueden venir también preguntas así, ¿no? O sea, ¿dónde te dan esta situación? ¿Ya? Bien, entonces ya hemos determinado, ¿no?, el mínimo relativo y otra vuelta, ¿no? Este es el menor PBI, ¿por qué? Porque es el único punto crítico, ¿no? ¿Correcto? Esa sería la razón. Bien,
Y para finalizar, a ver este problema, un problema de ingresos, ¿no? A ver, muchachos, veamos, vamos a invitar a nuestro amigo, a ver, César Bailón, ¿estás presente, César? Ajá. ¿Qué pasó con César? Mi tocayo. Bien, a ver, chicos, queremos en este problema maximizar el ingreso. Entonces nos están pidiendo que encontremos primero la función de ingresos. Bien, ¿cuál sería la función de ingresos en este problema, muchachos? Indíquenos claramente esa función de ingresos. A ver, hola César. Bien, César, a ver si nos puedes apoyar en esto. ¿Cuál sería la función de ingresos en este problema? Muy bien. Y muy buenas noches, Jessica. Eh, y bueno, desarrollándolo nos quedaría entonces, ¿no? Ya desarrollándolo, multiplicando ya las cantidades, entonces nos quedaría, acá era 400, entonces era 400 q, ¿no? Menos 40 q al cuadrado, ¿no? Cada uno lo multiplicamos por q, ¿no es cierto? Menos q al cubo, ¿correcto? Hallando su derivada. Al encontrar o al determinar su derivada, ¿cuánto nos sale la derivada en este problema? A ver, muchachos. Ujú. Muy bien. Y muy bien. Entonces, si ya tenemos la derivada, ¿no? Que sería la derivada de 400q, es 400 menos, hay un menos aquí, 2 que multiplica 40, 80 veces q, menos 3 veces q al cuadrado. A ver, muchachos, ya que tienen su calculadora a la mano, resolver el- la ecuación que nos permite encontrar el valor crítico, ¿no? O sea, vamos a ponerlo ordenadamente. Menos 3q cuadrado primero, ¿no? Menos 80q más 400 igual a cero, ¿no? Lo he ordenado de mayor a menor, ¿no? Para que se vea como las cuadráticas que se definen, que definimos. Bien, entonces, ¿cuáles serían las raíces de esta ecuación cuadrática? Pueden usar su calculadora.
A ver, ¿qué pasó a los demás? Solamente Andrea nomás ha encontrado la respuesta. ¿Se han olvidado la calculadora? Bien, a ver, a Andrea le salió 30,97 y menos 4,30. Pacheco te salió... Oh, disculpa Caroline, no te preocupes. A Pacheco le salió 4,30, o sea, le salió con signo contrario. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver la respuesta. Entonces vamos a calcularla. Vamos a hacer que nos calcule aquí. A mí yo voy a usar la máquina para calcular. Ah, no salió entera, pero bueno, lo calcularemos aquí. Ah, salió 4,305. Positivo salió el 4. 4 positivo, 30 negativo. Ujú. A ver, entonces chequeen cuál fue el error, muchachos, porque es 4 positivo según lo que me está botando aquí la respuesta. Ojo. Andrea, ¿corroboraste tu solución? Y te sigue saliendo negativo el menos el 4. Ajá. 4,30, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Muy bien. Entonces, estas son las soluciones. Muy bien, entonces acá tenemos eh, dos valores críticos. Entonces, una de ellas va a ser Q igual 4,305 y la otra va a ser Q igual menos 30,972. ¿No? Entonces, tenemos dos valores críticos. Muy bien. Entonces, en este problema nos determine para qué valores de Q los ingresos son máximos relativos, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, derivemos, por favor, vayan derivando la segunda derivada de I. Aquí está la primera, ¿no? Aquí tienes la primera. Muy bien, Caroline, ¿no? Omar. A ver, Omar, creo que te has equivocado en signo. Cuidado con los signos, muchachos. A ver, tengan cuidado con los signos, ¿ah? A ver, Caroline, el signo. No, sí, es menos 80 menos 6Q, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese salió, ¿no? Entonces será menos 6 veces la cantidad menos 80, ¿no? Bien, entonces, ahora sí necesitamos reemplazar. Entonces, reemplazando los valores críticos. Entonces, reemplacemos. Reemplacemos con el valor de 4,305. Entonces, al reemplazar, ahora sí tenemos necesidad de reemplazar el valor crítico. Menos 6 por
el valor crítico, menos 80, y bueno, aquí cuando lo evaluemos, obviamente nos va a salir negativo. Entonces, nos salió negativo. Al salirnos negativo, entonces, aquí podemos decir que la utilidad en 4.305 es un máximo relativo, porque salió negativo. Recuerden eso, ¿ah? Cuando sale negativo la segunda derivada es máximo. Y veamos qué sucede con el otro valor menos 30, ¿no? Aunque esto de acá ya no es factible, ¿no? Porque recuerden que las cantidades son positivas, ¿no es cierto? Entonces, este valor es inválido para nosotros, ¿no? Porque no puede haber cantidades negativas, ¿correcto? Entonces, la única respuesta factible para nosotros en nuestro contexto es Q positivo. Si fuera un problema matemático, meramente matemático, ahí sí habrían dos respuestas, ¿no? Y habría que determinar qué sucede en el otro. Pero en este caso, al ser Q cantidades, pues las cantidades no podemos tomarlo negativo, tenemos que tomarlo positivo, ¿ya? Entonces tendríamos una sola respuesta, ¿no? Q 4.305, donde ocurre un máximo relativo. Un máximo relativo. Bien, estimados alumnos, entonces vamos a recapitular, vamos a hacer énfasis en lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Hoy día hemos tratado el tema de optimización de función de una variable, ¿no? Hemos aprendido a calcular los puntos críticos, a determinar los posibles valores que maximizan o minimizan una función, a calcular y justificar los valores que minimizan una función, ¿correcto? Entonces, muchachos, a cuenta de uno, a ver, ¿cuál es el criterio que permite calcular y justificar los valores que minimizan una función? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, ¿cuál es el criterio que me permite a mí decir este valor crítico maximiza la función o al revés? Este valor crítico minimiza la función. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál derivada, Omar? ¿La primera o la segunda derivada? Exacto, muy bien. El criterio de la segunda derivada es la que te permite a ti decir con certeza si ahí ocurre un mínimo relativo o un máximo relativo, ¿ya? La primera derivada, ¿para qué sirve, estimados muchachos? Muy bien, una posible respuesta es lo que están diciendo ustedes, ¿no? Para poder encontrar el punto o los puntos críticos, ¿correcto? Y para terminar esto, los puntos críticos son los posibles valores que maximizan o minimizan la función, ¿correcto? Por eso es que hay una pregunta ahí de Jessica, creo, que decía que me estaba preguntando por qué aplica la segunda derivada. Justamente porque con la primera derivada tú lo único que has encontrado son los puntos críticos. Entonces, estos son los posibles valores que maximizan o minimizan la función. Posibles.
Entonces, la segunda derivada, estimados alumnos, es la que permite decir qué es lo que pasa, maximiza o minimiza, ¿no?, esa función en ese punto, ¿no? Determina su máximo relativo o su mínimo relativo en ese valor, ¿ya? Entonces, no, estimados alumnos, en la práctica, repasen sus derivadas, no son muchas las derivadas básicas, ¿no? Y hay que repasar mucho, ¿ya? Nos practiquen, ¿no? Y eso se les va a grabar fácilmente. Bien, estimados alumnos, entonces nos estamos viendo en la siguiente sesión y en el aula también el día, bueno, para los que tenemos el día jueves, y para los que tenemos el día martes. Omar Capi, Omar Ari, ya tomé asistencia al ver sus nombres, ya lo registré, no se preocupen. Ujú. Claro, de todas maneras, en clase practicaremos algo más. Ujú. Lleguen temprano, una hora antes, y ahí practicamos. Una hora antes de clase, ¿ah? Listo. Muy bien, chicos, vamos a entonces a despedirnos.